Creo que lo mejor es que mamá se vaya por un tiempo. Un mensaje de apenas unas palabras en el grupo de chat. Familia puso punto final a 5 años, en los que me dediqué a cuidar a mis hijos y a limpiar su casa sin recibir nada a cambio. Mi nuera respondió con un frío símbolo de like, como una señal de acuerdo y triunfo. Yo solo respondí en silencio. Mamá entiende, mamá respeta eso. Y luego tomé mi maleta y me fui sola de la lujosa mansión que fue construida con el dinero de la venta de mi propia casa. Mi nombre es María. A los 64 años, nunca imaginé que sería expulsada como si fuera un mueble viejo por el mismo hijo al que protegí con todo mi corazón. Durante estos años, viví en silencio en la cocina moderna de Polanco, soportando el desprecio de mi nuera para mantener un hogar para mis nietos. Sigue mi historia hasta el final, para ver cómo recuperé mi dignidad. Y deja en los comentarios la ciudad desde donde estás viendo, para que yo sepa hasta dónde ha llegado esta historia. El sonido del tejolote golpeando contra el fondo de piedra del molcajete es algo que llevo en la sangre. Es un ritmo constante, casi como el latido de un corazón antiguo, aquí. En esta cocina tan moderna y reluciente de Polanco, ese sonido parece fuera de lugar. Las paredes son grises, frías, y todo brilla tanto que casi puedes verte la cara en las encimeras. Pero yo sigo aquí, moliendo el cacao, los chiles secos y las semillas para el mole poblano de mi hijo. Me pasé el vago de mi delantal bordado por la frente para secarme el sudor. Es un delantal que traje de Oaxaca, lleno de flores de colores que ya se están deslavando. Mis manos ya no son las mismas. La artritis me muerde las coyunturas cada vez que hago un esfuerzo. Pero hoy no me importa el dolor. Hoy mi Carlos tuvo un gran éxito en su proyecto, y quiero que al llegar sienta el olor de su casa, el olor de su madre. Miré la estampita de la Virgen de Guadalupe, que pegué con mucho cuidado en la puerta del refrigerador de acero inoxidable. Le di las gracias en un susurro. Le agradecí porque mi hijo tiene un techo tan elegante y porque no les falta nada. A veces extraño mi pequeña panadería en el pueblo, aquel olor a pan de yema recién salido del horno. Pero me digo a mí misma que esto vale la pena. Me siento útil aquí. Soy el alma de esta cocina, la que mantiene encendido el fuego de la familia. De pronto, desde la sala, llegó el sonido de esa música jazz suave que tanto le gusta a Megan. Ella estaba allí, sentada en ese sofá de piel finísima que compramos con el dinero de la venta de mi casa. La imaginé con su copa de tequila caro, descansando mientras yo terminaba de sazonar la cena. Carlos entró a la cocina poco después. Esperaba que se acercara a darme un abrazo, un beso en la frente como hacía antes, pero no lo hizo. Se quedó parado junto a la barra de mármol, mirando su teléfono con insistencia. Cuando el vapor de la olla de mole le llegó a la cara, hizo un gesto extraño, como si el olor le molestara, como si ese aroma que antes amaba ahora fuera algo corriente, algo que apestaba su casa minimalista. Iba a preguntarle si el punto de sal estaba bien, pero no alcancé a abrir la boca. El sonido agudo y seco de una notificación de WhatsApp cortó el aire. Era un sonido moderno, metálico, que rompió la calidez de mis especias. Me limpié rápido, las manos manchadas de rojo oscuro en un trapo blanco. Mi teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró con fuerza. Era un mensaje en el grupo que ellos llamaron La Familia Unida. Leí las palabras de mi hijo y sentí que el mundo se detenía. Mamá, hemos pensado que es mejor que te retires por un tiempo. Megan necesita espacio, y todos necesitamos un respiro. Mis ojos se quedaron fijos en la pantalla. Antes de que pudiera entender el golpe, apareció otro símbolo justo debajo del mensaje de Carlos. Era un pulgar hacia arriba. Un simple like enviado desde la cuenta de Megan. No hubo una explicación. No hubo un gracias por estos 5 años cuidando a los niños, lavando la ropa y manteniendo la casa en orden. En mi cultura,
A una madre se le respeta hasta el último aliento, pero allí, en ese mensaje, yo no era una madre. Era un estorbo que acababan de desechar con un clic. Me quedé parada en medio de la cocina, rígida como una estatua. El olor del mole empezó a cambiar. Un aroma a quemado comenzó a subir desde la olla, pero mis manos ya no se movieron para agitar la cuchara. Miré por la rendija de la puerta. Ellos estaban allí, sentados uno al lado del otro. Megan seguía deslizando el dedo por su pantalla. Indiferente. Carlos tenía la cabeza baja, la cara ensombrecida por la luz del celular, pero no tuvo el valor de levantarse y mirarme a los ojos. Me mandaron un mensaje porque no soportaban ver mis ojos cansados por el humo de su cocina. Usaron un icono frío para terminar con 5 años de servicio gratuito. Me sentí un nudo amargo en la garganta. No era por el picante del chile, era por la traición. Me di cuenta de que nunca fui parte de esta familia. Solo fui un recurso financiero que ya se había agotado. Y ahora que ya no tenían nada más que sacarme, me echaban. Con mis dedos todavía temblorosos, busqué el teclado y escribí 6 letras. Entiendo, respeto eso. Me iré. Antes de soltar el teléfono, mis ojos se desviaron al calendario que colgaba en la pared. Mañana. Mañana era el día en que el banco vendría a revisar las garantías del préstamo de negocio de Carlos. Toqué con suavidad mi viejo anillo de bodas. Recordé aquel contrato que firmé hace años, donde puse mi nombre como avalista principal de esta propiedad. Ustedes quieren espacio, pensé mientras miraba la espalda de mi hijo. Está bien, les voy a dar todo el espacio del mundo. Les voy a dejar una casa vacía. Pero recuerden algo. Cuando los cimientos se quitan, el castillo no tiene ninguna razón para seguir en pie. La noche se me hizo eterna. Me quedé sentada en la cocina, a oscuras. Después de haber tirado a la basura ese mole quemado, me dolió el alma desperdiciar la comida, pero ese plato ya estaba envenenado de tristeza. Las luces de la Ciudad de México entraban por el ventanal, dibujando sombras largas y frías sobre el suelo de mármol que yo misma había encerado tantas veces. A mi edad, las lágrimas ya no salen por los ojos, se quedan guardadas adentro para darnos fuerza. Me dediqué a limpiar cada rincón de la cocina por última vez, lavé cada plato, acomodé cada vaso con una precisión casi religiosa. Era mi forma de despedirme de este lugar que compré con mis ahorros, aunque mi nombre no figurara en las escrituras principales. Me preguntaba por qué no pudieron decírmelo de frente. Una cena, una plática cara a cara. ¿Acaso mis 5 años de trabajo no valían ni 10 minutos de su tiempo? Me di cuenta de que en este mundo moderno, el amor de un hijo puede borrarse tan fácil como se borra una aplicación del celular. Entré a mi cuarto, ese cuartito pequeño que está junto al cuarto de lavado. Megan siempre decía que era el cuarto de mamá, pero las dos sabíamos que era el cuarto de la sirvienta. Abrí mi vieja maleta de piel, la misma que traje del pueblo hace años. No empaqué ropa de marca, ni nada caro, solo guardé lo que de verdad era mío. Envolví con cuidado mi rebozo, ese que me regaló mi difunto esposo, y puse encima su foto en blanco y negro. También guardé mi rosario de madera, cuyas cuentas ya están gastadas de tanto rezar. Miré a mi alrededor, las sábanas de seda y la televisión que Carlos me compró para compensar sus ausencias, se quedaron ahí. No valían nada. Eran solo adornos para cubrir el frío de su desprecio. A las 5:30 de la mañana, la niebla de la ciudad ya cubría las calles de Polanco. Bajé las escaleras con paso firme, haciendo que la madera crujiera bajo mis pies. Carlos estaba allí, de pie al final de la escalera. Tenía una taza de café en la mano y unas ojeras profundas. Se veía pequeño bajo la luz tenue de la entrada. No se atrevía a mirarme a la cara, solo se quedó viendo mi maleta. Me preguntó con la voz débil si de verdad me iba ya. Me dijo que era algo temporal, que Megan solo necesitaba su estudio para trabajar. Lo miré directamente a los ojos.
sin sombra de rencor, solo con una claridad absoluta. Le dije que no necesitaba explicarme nada. Le dije que él había elegido un pulgar arriba, en una pantalla, en lugar de elegir a su madre, y que yo solo estaba respetando su decisión. Desde arriba, vi a Megan asomarse por el barandal. Llevaba una bata de seda carísima y una sonrisa de satisfacción que apenas podía ocultar. No bajó a despedirse, se quedó allí, viendo cómo la mujer que le había servido durante años salía por la puerta. Ese pulgar arriba ahora se convertía en realidad. Arrastré mi maleta por el umbral de la puerta de madera de caoba. Escuché el sonido seco del cierre electrónico al sellarse. Ese fue el sonido del final, un sonido definitivo que me dejaba fuera de su vida. Caminé hasta la esquina y levanté la mano para parar un taxi amarillo, de esos viejos que todavía recorren la ciudad. Contrastaba tanto con la camioneta de lujo de mi hijo que se quedaba en la cochera. Cuando el coche arrancó, miré la casa por última vez por el vidrio trasero. Era hermosa. Sí, pero estaba vacía de alma. Sentí una libertad extraña, una ligereza que no había tenido en años. Ellos creen que ganaron, pensé. Creen que al sacarme se liberaron de un peso, pero se les olvidó un pequeño detalle. Se les olvidó quién fue la que firmó como garantía de esa casa hace 5 años. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y toqué el sobre de cuero negro que siempre llevaba conmigo. Puedo ser una madre amorosa, me dije a mí misma mientras el taxi avanzaba, pero no soy ciega. En este país, una madre sabe proteger a sus polluelos. Pero cuando esos polluelos se vuelven lobos, la madre también debe saber protegerse a sí misma. Este taxi no me lleva a un asilo, como Megan tanto quería. Me lleva a un lugar donde la verdad va a empezar a hablar muy pronto. El viejo autobús de segunda clase vibra con un quejido metálico que se siente en los huesos. Es un sonido ronco, muy diferente al silencio elegante de las camionetas de Polanco. A través del vidrio empañado por la humedad de la mañana, veo cómo los edificios gigantescos de la Ciudad de México se van quedando atrás. Poco a poco, el concreto se rinde ante el verde grisáceo de los campos de nopales y las montañas que parecen dormidas bajo la neblina. Aprieto mi bolsa contra el pecho. Ahí dentro, en un sobre viejo, está ese papel amarillento que es mi única ancla. Siento el motor retumbar debajo de mis pies. Un ritmo que me recuerda a los latidos de mi propio corazón cuando todavía tenía esperanza. Cierro los ojos un momento y el olor a humo de escape desaparece. En su lugar, me llega el aroma de la harina tostada y el perfume dulce de las bugambillas que cubrían mi barda hace 5 años. Me acuerdo de mi casita rosa. Estaba en un pueblo mágico, de esos donde el tiempo se detiene a echar la siesta. Las paredes eran de un color rosa mexicano tan encendido que brillaban bajo el sol. Tenía un portal ancho donde mis geranios rojos siempre estaban floreciendo. Allí, todos me conocían como Doña María. Tenía mi pequeña panadería. La llamé El Suspiro. Cada mañana, desde las 4, yo ya estaba hundiendo mis manos en la masa para hacer conchas y pan de muerto. En el pueblo yo era dueña de mis pasos. Tenía a mis amigas de la iglesia, el respeto de mis vecinos y la dignidad de quien se gana la vida con el sudor de su frente. Pero entonces llegó Carlos. Recuerdo aquella tarde de calor hace 5 años. Carlos llegó manejando su coche viejo. Se veía cansado y lleno de angustia. Nos sentamos bajo el árbol de aguacate que estaba en el patio. De repente, se arrodilló a mis pies. «Mamá», me dijo con los ojos llorosos, «no quiero que tus nietos crezcan en un lugar amontonado. Necesitan un futuro en la ciudad. Vende la casa, mamá. Vente a vivir con nosotros. Ya no vas a trabajar más. Vas a ser la reina de la casa». Megan, que en ese entonces fingía ser una santa, me tomó de las manos. Me prometió que tendría un cuarto donde entrara el sol,
y que saldríamos a caminar juntas por el parque todas las tardes. El padre de la parroquia me lo advirtió. «Hija», me dijo, «el patrimonio de los padres es lo que mantiene los pies en la tierra. Si vendes lo tuyo, te vas a quedar como pájaro sin nido». Mis amigas también me rogaron que no lo hiciera, pero el amor de madre es ciego y a veces muy tonto. El día que fuimos a la notaría, algo dentro de mí me pidió cautela. Hablé a escondidas con el abogado y le pedí que escribiera una cláusula pequeña. Ese dinero se contaba como una propiedad preferente. Carlos estaba tan emocionado mirando las fotos de la casa nueva que firmó todo sin leer, pensando que solo era un trámite más. Ahora abro los ojos y veo los campos de nopales pasar. Hace 5 años, mi hijo se arrodilló para pedirme ayuda. 5 años después, me mandó un mensaje para correrme. Esa reina que me prometieron resultó ser una criada que no cobraba sueldo. Cuando necesitaron mi dinero, yo era su madre adorada. Cuando el dinero se convirtió en paredes y lujos, me volví una vieja estorbosa que ocupaba el lugar de su salón de yoga. No voy a regresar al pueblo todavía. Tengo una cita con un viejo amigo de mi difunto esposo. Él tiene la llave que puede hacer que el castillo de naipes de Carlos empiece a temblar. Carlos, mijo, se te olvidó que yo te enseñé a dar tus primeros pasos. Hoy te voy a dar tu última lección. Nunca desprecies a quien te dio la vida entera. En esa casa de Polanco, yo aprendí a ser invisible. La mañana siempre empezaba a las 5, cuando la ciudad todavía es puro ruido de patrullas y frío. No había gallos que cantaran, solo el sonido metálico de la cafetera inteligente y el silencio helado de las paredes de mármol. Carlos y Megan siempre tenían reuniones con gente que hablaba de negocios y de cosas orgánicas. Yo encontraba copas de vino a la mitad y platos con sobras de comida carísima tirados por todos lados. Limpiaba todo en silencio, como una sombra. A veces me salía al jardín para darle migajas de pan a los pájaros, solo para sentir que algo vivo me miraba con cariño. En esa casa, hasta mi risa parecía molestar la paz que Megan necesitaba para su trabajo. Un día, Megan bajó a la cocina con su ropa de yoga, esa que parece una segunda piel. Ni siquiera me dio los buenos días, solo me puso un montón de ropa de seda en las manos. Me dijo que tenía que lavarlo a mano y con agua fría, que no fuera a usar la lavadora porque se echaba a perder. Luego llamó a Carlos. Le dijo en voz alta, para que yo escuchara, que ya no usara esos suavizantes de ropa con olor a jazmín que yo compraba. Dijo que olían a cosa barata y que ella era alérgica, que la casa necesitaba oler a aceites de toronja del norte de Europa. Me quedé ahí parada, apretando mi rebozo viejo. El olor a jazmín es el olor de mi pueblo, el olor de mis recuerdos. Ahora, para ella, mi olor era algo corriente y desechable. Carlos solo asintió mientras se tomaba un jugo verde, sin siquiera voltear a verme. Él no era el rey de esa casa, era un prisionero de sus propios lujos. Y me dejó sola frente a los desprecios de su mujer. Lo que más me dolía eran mis nietos. 2 niños preciosos que ya casi no hablaban español. Megan los metió en una escuela internacional donde solo hablan inglés. Cuando yo quería sentarlos en mis piernas para contarles historias de los aztecas o leyendas de mi pueblo, Megan me cortaba la palabra. Decía que no les metiera esas supersticiones en la cabeza, que ellos necesitaban ciencia y pensamiento moderno. Una tarde, el niño más chiquito me empujó sin querer y yo casi me caigo. Ahí entendí que en esa casa, un adorno valía más que la abuela que les hacía las tortillas a mano. Yo solo era la cocinera y la niñera que salía gratis. Recuerdo bien la fiesta de aniversario de su empresa. Carlos invitó a gente muy importante. Megan entró a la cocina y me dijo que, por favor, no saliera a la sala. Me dijo que mi estilo no iba con los colores de la fiesta y que explicar quién era yo a sus invitados de alcurnia era muy complicado. Me quedé encerrada en la cocina caliente,
preparando cientos de bocadillos finos. Escuchaba las risas y cómo la gente los felicitaba por su buen gusto. Nadie sabía que ese buen gusto estaba construido sobre el sudor de una madre que cenaba un pedazo de pan seco en el rincón más oscuro de la cocina. El golpe final fue con mi Virgencita de Guadalupe. Yo tenía un rincón pequeño en un escritorio viejo, con la foto de mi esposo y un florero para la Virgen. Megan decidió que la casa tenía que ser mínima y tiró mis flores a la basura. Dijo que esas flores de plástico juntaban mucho polvo y que mi cuarto debía estar más ordenado, porque pronto ese espacio sería su rincón para meditar. Me di cuenta de que no solo querían mi espacio, querían borrar mi alma. No dije nada. Solo saqué la foto de mi esposo del bote de basura, le quité el polvo con mi delantal y la guardé en el fondo de mi maleta. Esa noche, mientras ellos se reían en la sala, yo saqué mi teléfono viejo, busqué el nombre del abogado Ortega, el mejor amigo de mi marido. Ellos creen que soy invisible, que no existo. Está bien, pero hay algo que no van a ver hasta que les estalle debajo de los pies. Es el poder de una mujer que ya no tiene nada que perder. La sombra de la cocina se va a convertir en la tormenta que va a derribar su castillo de arena. El aire dentro de esa casa de Polanco se volvió pesado, como si las paredes de mármol se estuvieran cerrando sobre nosotros. Yo lo sentía en los huesos. Carlos ya no me miraba, y cuando lo hacía, sus ojos estaban llenos de una angustia que intentaba ocultar con ropa cara y relojes de lujo. Me enteré por los gritos en la noche que su empresa de finanzas estaba en la cuerda floja. Hablaban de recortes, de inversiones que se fueron al caño, pero Carlos, mi pobre hijo, seguía encadenado a los caprichos de Megan. Megan seguía yendo a esos spas carísimos en Santa Fe y comprando bolsas que cuestan más que un año de comida en mi pueblo. Para ella, la crisis no existía. O más bien, decidió que la solución era quitar lo que le estorbaba, y lo que le estorbaba, según sus gritos de cada noche, era yo. Decía que mi presencia traía energía negativa, que esta casa era demasiado pequeña para 3 adultos y que yo era una carga que ya no podían cargar. Un martes por la tarde, la humillación llegó a su punto más alto. Megan invitó a un arquitecto de esos que salen en las revistas. Pasaron frente a mi cuarto como si yo fuera un mueble viejo, un estorbo que no valía ni un saludo. Megan señaló mi puerta con su uña perfectamente pintada. Le dijo al arquitecto que esa habitación tenía la mejor luz de la planta baja. Dijo que si derribaban la pared y la unían al jardín, tendría el estudio de yoga perfecto para grabar sus videos de internet. Pero ahora mismo, dijo Megan con un tono de asco, este espacio está desperdiciado con muebles viejos y ese olor a incienso de iglesia que marea a cualquiera. Yo estaba del otro lado de la puerta, apretando mi rosario contra el pecho, sintiendo cómo cada palabra me enterraba un poco más. Busqué la mirada de mi hijo, que estaba parado ahí, pero Carlos solo bajó la cabeza. Se quedó mirando sus zapatos de piel italiana. Callado, cobarde, no dijo ni una palabra para defender el derecho de su madre a tener un rincón donde dormir. Dinero de mi casa fue el que pagó ese suelo que él estaba pisando, y aún así dejó que me trataran como a una intrusa. Intenté arreglar las cosas esa misma tarde. Preparé un té de jengibre, de esos que calman los nervios, pensando que tal vez podíamos platicar como la familia que alguna vez fuimos. Me acerqué a ellos en la cocina. Pero antes de que pudiera ofrecerles una taza, Megan me arrebató la bandeja con un gesto violento. El té se derramó por el suelo de piedra, manchando todo, rompiendo la paz que yo intentaba construir. Megan le gritó a Carlos que hasta cuándo iba a permitir que yo amolara la casa. Dijo que sus amigas pensaban que yo era una sirvienta de pueblo y que eso le bajaba el estatus. Carlos, con la voz chiquita, alcanzó a mencionar que mi dinero había ayudado a comprar la casa. Pero Megan se puso como loca. Gritó que eso era mi obligación como madre, que era mi herencia para mis nietos
y que ya se había pagado con creces. Le dijo que ya era hora de que él fuera un hombre y me mandara a un asilo o a un departamento chiquito en la periferia, donde nadie nos viera. Me sentí pequeña, como un trapo viejo que ya no sirve para limpiar. Me di cuenta de que para Megan yo no era una persona, era una deuda que ya quería liquidar. Regresé a mi cuarto en silencio, sintiendo que el aire me faltaba. La estocada final llegó a las 7:42 de la noche. Yo estaba sentada en mi cama, tratando de encontrar consuelo en mis rezos, cuando el teléfono vibró en mi regazo. Era un mensaje en el grupo de WhatsApp de la familia. Leí las palabras de Carlos y sentí un frío que me recorrió el alma. Mamá, hemos pensado que es mejor que te retires por un tiempo. Megan necesita espacio para recuperarse de tanto estrés, y nosotros queremos tener una vida más privada. No pasaron ni 2 segundos cuando apareció ese pulgar azul debajo del mensaje. Un like de Megan. Fue como si me hubieran cortado la respiración. Ni siquiera tuvieron el valor de tocar mi puerta. No me llamaron por teléfono. Me echaron de mi propia casa. De la casa que yo pagué con el sudor de mi frente en la panadería. Con un mensaje de texto, un simple dibujo de un dedo hacia arriba, fue el agradecimiento por 5 años de cuidarlos, de amarlos, de ser su sombra. La cobardía de Carlos y la maldad de Megan se juntaron en ese icono frío y digital. Me quedé mirando la pantalla hasta que los ojos me ardieron. Sentí que algo dentro de mí se prendía. Un fuego que ya no era de tristeza, sino de justicia. Entendí que el amor ciego de madre me había vuelto una víctima, pero que ese tiempo se había terminado hoy. Les di mis alas, les di mi sangre para que volaran alto, y ellos usaron esas alas para patearme hacia el lodo. Está bien, pensé. Me puse de pie y caminé hacia el cajón secreto de mi mesita de noche. Saqué el sobre negro con el sello de la notaría, ese que Carlos nunca se molestó en revisar. Con mis dedos firmes, escribí la respuesta en el teléfono. Mamá entiende. Mamá respeta eso. Me voy. Miré el papel legal en mis manos. Megan quería espacio para su yoga. Carlos quería privacidad para sus deudas. Les voy a dar tanto espacio que se van a perder en él. Les voy a dar una libertad tan grande que no van a tener ni un techo donde esconder su vergüenza. Esa noche no pude dormir, pero no fue por el dolor. Pasé las horas guardando mis cosas, pero lo que de verdad estaba empacando era mi dignidad. Estaba guardando el final de mi paciencia. Ellos creen que me voy derrotada, que me voy a un rincón a morir de pena. No saben que me voy con la llave que va a abrir la puerta de su propia ruina. Salí de esa casa a las 6 de la mañana, cuando el cielo de la Ciudad de México todavía tiene ese color grisáceo y el aire pica en la nariz de lo frío que está. Caminé por el pasillo de mármol con mi maleta vieja, haciendo el menor ruido posible. Megan y Carlos seguramente seguían durmiendo, celebrando en sus sueños que por fin le habían ganado la partida a la vieja estorbosa. No hubo despedidas con abrazos, ni lágrimas, ni bendiciones en la frente. No las necesitaba. Antes de cruzar el portón de hierro negro, me detuve un segundo. Me acomodé el rebozo con mucha calma y sonreí. Fue una sonrisa tranquila, la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que va a pasar a continuación. No busqué un refugio de caridad, ni me puse a deambular por las calles de Polanco. Pedí un taxi y le di una dirección que nada tenía que ver con hospitales o asilos. Le pedí que me llevara al centro histórico. Llegamos a una calle vieja, de esas que huelen a historia, a madera antigua y a café recién hecho. Bajé frente a un edificio de techos altos y puertas pesadas. Subí las escaleras hasta la oficina del licenciado Ortega. Ortega no solo es un abogado de los de antes, de los que todavía tienen honor, sino que fue el mejor amigo de mi difunto esposo. Es un hombre de pelo blanco como la nieve, con sus lentes de armazón de oro siempre puestos en la punta de la nariz. Me recibió con un abrazo de esos que te devuelven el alma al cuerpo. Pasó a su oficina.
que estaba llena de libros de leyes tan pesados que hacían que las repisas se colgaran. Me sirvió una taza de café de olla, bien caliente y con mucho olor a canela. María, me dijo mientras me pasaba el azúcar. Te estaba esperando desde hace 5 años. Siempre tuve la esperanza de que tu hijo Carlos fuera lo suficientemente hombre para tratarte con dignidad. Pero veo que el dinero de la ciudad le borró la memoria y le cegó el corazón. Nos sentamos a revisar aquella carpeta de cuero negro que yo siempre guardé con tanto celo. Aquí está el secreto que Carlos nunca quiso ver. Me dijo que el amor de madre es eterno, pero que el papelito habla. Aquel dinero que yo entregué no fue una donación, ni un regalo. Fue una inversión de propiedad preferente. El licenciado me explicó con mucha paciencia los términos legales. Carlos usó la casa como garantía para pedir préstamos para su negocio, pero, como yo puse el 80% del valor original, mi apoyo financiero estaba condicionado a mi derecho de vivienda permanente en esa propiedad. Al mandarme ese mensaje de WhatsApp, al echarme de mi cuarto para hacer un salón de yoga, Carlos y Megan rompieron el contrato legal. Ortega puso frente a mí un documento nuevo. Se llamaba revocación de garantía. Al firmar ese papel, yo le informaba al banco que retiraba mi respaldo porque se habían violado mis derechos. Sin mi firma como avalista, el banco iba a calificar el crédito de Carlos como riesgo máximo de inmediato. La deuda se volvería impagable de un día para otro. Tomé la pluma fuente que perteneció a mi esposo. Sentí el peso del metal en mis dedos. Mi mano ya no temblaba. Cada trazo de mi firma era un año de sacrificio en la panadería. Carlos, mijo, pensaste que me estabas quitando un cuarto, pero en realidad te estabas quitando el suelo donde estás parado. Querías espacio, pues te voy a dar un espacio tan grande que te vas a sentir perdido en medio de tus deudas. El odio cansa mucho, y yo ya estoy vieja para eso. No iba a dejar que nuestro patrimonio terminara convertido en un estudio de yoga para que una mujer sin corazón grabara videos de internet. Al salir de la oficina de Ortega, me sentí ligera, como si me hubiera quitado un costal de piedras de la espalda. Busqué un cuarto pequeño, pero muy limpio, en un barrio de gente trabajadora. Era un lugar donde las señoras salen a platicar a la banqueta y los niños juegan fútbol en la calle. Un lugar con vida. Lo primero que hice al entrar a mi nuevo cuarto fue apagar el teléfono viejo. Saqué el chip de la compañía. Lo puse sobre la mesa y lo quebré a la mitad. Fue un sonido seco. Un crujido que se sintió como romper las cadenas que me ataban a la ingratitud de mi hijo. Me acosté en mi cama nueva. Sentí el olor a sábanas limpias y escuché las campanas de una iglesia cercana. Era la primera vez en 5 años que no tenía que preocuparme por si el olor de mi comida molestaba a Megan o si mis pasos hacían ruido en su piso de lujo. Mientras yo cerraba los ojos para dormir una siesta tranquila, me imaginé la escena en Polanco. Megan seguramente ya estaba con los arquitectos, midiendo mi cuarto, tirando mis cosas a la basura y soñando con sus espejos de yoga. Carlos probablemente estaba revisando sus correos de negocios. Ninguno de los dos sabía que en la oficina central del banco, un empleado ya estaba preparando una carta roja, un aviso de embargo que les iba a recordar que el poder en esta familia nunca estuvo en sus apariencias, sino en las manos llenas de harina de esta vieja que ellos despreciaron. El mañana les va a enseñar que una casa sin madre es solo un montón de ladrillos que se caen con el primer viento de justicia. Desperté a las 7 de la mañana. No fue el grito de Megan pidiendo su jugo verde, ni el llanto de mis nietos, lo que me sacó del sueño. Fue el canto de los gorriones y ese olorcito a elote asado que subía desde el puesto de la esquina. Abrí los ojos en mi cuarto nuevo, en este barrio donde las paredes no son de mármol pero se siente el calor de la gente. El color naranja de las flores brillaba con el sol de la mañana, como si ellas también estuvieran celebrando mi libertad. Me levanté sin prisas, preparé una taza de té de manzanilla y me senté junto a la ventana a ver cómo despertaba el mundo.
Por primera vez en 5 años, sentí que podía llenar los pulmones de aire sin que nadie me juzgara por el ruido que hacía al respirar. La libertad no estaba en esa mansión de Polanco, ni en las sábanas de seda que me regalaba Carlos para callar su culpa. La libertad era esto: despertarme y no tener que cuidar mi cara o mis palabras para no molestar a nadie. Me sentí dueña de mis silencios por fin. Pasé 15 días disfrutando de ser invisible para ellos. Pero para el mundo, yo empecé a existir de nuevo. Caminé por las calles del centro, esas calles con adoquines que guardan el eco de mis antepasados. Entré a la catedral a rezar, no por miedo, sino por gratitud. Me senté en las bancas de piedra a platicar con las señoras que venden muñecas de trapo y bordados. Ellas me llamaban por mi nombre, Doña María, y me sonreían con la verdad en los ojos. Durante esos días, me pregunté muchas veces qué estarían haciendo allá en su castillo de arena. Me imaginaba a Megan, feliz en su nuevo salón de yoga, haciendo sus estiramientos sobre el piso que yo tantas veces limpié de rodillas. Seguramente estarían disfrutando de sus cenas elegantes, sin tener que ver a la vieja de pueblo sentada a la mesa. Ellos pensaban que habían ganado. Pensaban que por fin habían sacado la última basura de su vida de lujo. No sabían que lo que habían echado a la calle no era un estorbo, sino el único cimiento que mantenía su mundo en pie. El día 15, exactamente a las 10 de la mañana, el tiempo se detuvo. Era el momento en que las leyes de los hombres y la justicia del cielo se daban la mano. El licenciado Ortega me había avisado que la revocación de la garantía ya era un hecho en los libros del Banco Nacional. Imagino perfectamente lo que pasó en esa casa de Polanco mientras yo tomaba mi té en paz. Puedo ver al cartero llegando en su moto vieja. Lo veo tocando el timbre y entregando ese sobre rojo, con el sello oficial que nadie quiere recibir. Veo a Carlos abriéndolo con las manos temblorosas. El papel decía con letras frías y claras que el avalista principal había retirado su apoyo, que al no haber garantía, el contrato de la hipoteca quedaba anulado por riesgo. El banco no pedía explicaciones. Pedía el dinero. $300,000 que Carlos no tiene, toda la deuda de golpe, en 30 días, o la casa pasaría a ser propiedad del banco. El silencio de mi cuarto se rompió por el sonido de mi teléfono nuevo, ese que solo tenía el licenciado Ortega y por supuesto mi hijo, porque el abogado se encargó de enviarle mi nuevo contacto junto con la notificación legal. El aparato vibró sobre la mesa de madera con una rabia que parecía querer romperlo. Una llamada, 5 llamadas, 20 llamadas perdidas en menos de una hora. Luego empezaron a llegar los mensajes de voz. Escuché el primero, era la voz de Carlos, pero no era la voz del hombre exitoso que me echó de su casa. Era la voz de un niño asustado, con un llanto ahogado que me dio un poco de tristeza, pero no la suficiente para perdonar. «Mamá, ¿dónde estás?», decía el mensaje. «Por favor, contesta. Llegó una carta del banco. Dicen que retiraste la garantía. Debe ser un error, mamá. Por favor, dime que es un error. Tenemos 30 días para pagar todo, o nos quitan la casa. Megan está como loca. Mamá, por favor, contesta». Me quedé mirando el teléfono mientras seguía vibrando. Me acordé del mensaje de WhatsApp de aquella noche. Me acordé del pulgar azul de Megan. En ese momento, ellos estaban felices y yo no era nadie. Ahora que el techo se les viene encima, vuelvo a ser mamá. Me buscan porque tienen miedo. Me buscan porque necesitan que la vieja les resuelva la vida otra vez con su sacrificio. No contesté ninguna llamada. Borré los mensajes uno por uno, como quien limpia las cenizas de una fogata que ya se apagó. Mi hijo no me llamaba porque le doliera mi ausencia en la mesa. Me llamaba porque le dolía la posibilidad de perder su estatus, su camioneta de lujo y su casa de mármol. Me llamaba por interés, no por amor. Sentí una fuerza nueva recorriendo mis venas.
Ya no era la madre que agachaba la cabeza y pedía perdón por existir. Ahora era la mujer que había decidido que el respeto no se pide, se impone. Ese sobre rojo era solo el principio de su caída. Ellos querían espacio, pues muy pronto iban a tener todo el espacio del mundo allá afuera, en la calle, donde el mármol no calienta los pies. Mañana sé que vendrán a buscarme, vendrán como cazadores desesperados buscando a su presa. Pero lo que Carlos y Megan no saben es que la presa ya no tiene miedo. La presa ahora es la que tiene la llave de la jaula donde ellos mismos se encerraron con su ambición. Me acosté esa noche con una paz que no tiene precio. El mañana será el día del encuentro, y por primera vez en mi vida, no voy a ser yo la que pida clemencia. Yo estaba sentada en mi cuarto de la vecindad, con la luz del sol dándome en la espalda mientras bordaba un mantel de flores. En la radio se escuchaba Cielito Lindo, esa canción que siempre me hace sentir que todo va a estar bien. Pero de repente, un chirrido de frenos escandaloso cortó la música. Era el sonido de una camioneta de lujo, de esas que no pertenecen a estas calles de gente humilde. Carlos y Megan bajaron de la camioneta como si fueran dueños del mundo, pero sus caras decían otra cosa. Estaban pálidos, con los ojos inyectados de rabia. No venían a buscarme por amor, no venían a pedir perdón por haberme echado como a un perro. Venían porque el banco les estaba pisando los talones y el miedo les salía por los poros. Carlos ni siquiera se quitó los lentes de sol para saludar a las señoras mayores que estaban en el patio. Esa es la peor falta de respeto que un hombre puede tener en nuestro país. Ignorar a sus mayores por creerse más que los demás. Entraron a mi cuarto sin pedir permiso, como si todavía fueran los dueños de mi tiempo. Lo primero que hizo fue aventar la notificación roja del banco sobre mi mesa, tirando al suelo el florero con las rosas que yo acababa de acomodar. El cristal se rompió en 1000 pedazos, pero ella ni se inmutó. Me gritó que si ya estaba satisfecha. Me dijo que si pensaba quedarme ahí sentada, disfrutando de mi miseria, mientras veía cómo el mundo de su hijo se derrumbaba. Me dijo que yo era una vieja que ya no servía para nada, que me podía morir en ese cuarto y a nadie le importaría, pero que esa casa de Polanco era la carrera entera de Carlos y que yo no tenía derecho a quitársela. Carlos se quedó atrás, con la voz temblorosa pero dándome órdenes. Me llamó cruel. Me gritó que el banco quería todo el dinero ya y que yo tenía que firmar ahora mismo los papeles para devolverles el respaldo. Yo miré a mi hijo, ese hombre que yo cargué en mis brazos, al que le curé las raspaduras de las rodillas y al que le di cada peso que gané con mis manos llenas de harina. Ni una sola vez me preguntó si había comido en estos 15 días. Ni una vez me preguntó cómo estaba de mi artritis o si tenía dónde dormir. Lo único que le importaba eran esos papeles. Sentí que mi corazón, que antes era puro amor para él, se terminaba de convertir en piedra. Al ver que yo no decía nada, Megan sacó su última arma. Fue una cosa que me revolvió el estómago. Jaló del brazo al pequeño Mateo, mi nieto de 7 años, que estaba parado en la puerta sin entender nada. Lo obligó a hincarse frente a mí. Ahí, en el suelo sucio, el pobrecito niño empezó a llorar, asustado por los gritos de sus padres. Mateo me dijo, con la voz quebrada, que por favor no los corriera de la casa, que no quería perder su cuarto de juegos. Era obvio que Megan le había enseñado esas palabras antes de entrar. Megan volvió a atacarme. Me dijo que si no firmaba, Mateo tendría que dejar su escuela internacional y que se quedarían en la calle por mi culpa. Me dijo que yo era una mujer sin alma por querer ver a mi propio nieto sin un techo. Ver a un niño hincado, rogando por dinero, es la humillación más grande que un padre puede obligar a un hijo a hacer. Me quité el delantal con mucha calma, me levanté de la silla y sentí que mi estatura, la de una madre que ha trabajado toda la vida, se volvía gigante frente a ellos. No miré al niño, porque sabía que Mateo solo era un escudo que ellos estaban usando. Miré directamente a los ojos de Carlos, que se escondía detrás de sus lentes oscuros.
Le dije a Mateo que se levantara, que él no tenía la culpa de nada, que la culpa era de sus padres, por ser tan cobardes de usar a un niño para tapar su propio fracaso. Luego miré a Carlos y le pregunté si se acordaba del mensaje de las 7:42 de la noche. Le recordé que cuando ellos me echaron para hacer un salón de yoga, no pensaron en que Mateo se quedaría sin abuela. Les dije con la voz firme que yo no los estaba corriendo, que ellos mismos se habían corrido de mi vida el día que me trataron como a una extraña. Les dije que ahora ellos tendrían que pagar por su propio lujo con su propio dinero, porque mis manos ya no iban a sostener sus mentiras. Megan, desesperada, intentó arrebatarme la bolsa para buscar los papeles legales, pero yo fui más rápida. Agarré mi teléfono, marqué el número del licenciado Ortega que ya tenía listo y puse el altavoz sobre la mesa. La voz fuerte y seria del abogado retumbó en todo el cuarto. Ortega le dijo a Carlos que si no se largaban de ahí, en ese mismo segundo, iba a llamar a la patrulla por invasión de propiedad y acoso a una persona mayor. El nombre del abogado Ortega hizo que Carlos diera un paso atrás. Él sabe que Ortega no juega. Carlos tuvo que jalar a Megan hacia afuera, mientras los vecinos los miraban con desprecio desde el pasillo. Megan no se aguantó y me gritó desde la calle que me iba a arrepentir. Yo no le contesté. Cerré la puerta de madera con mucha paz y le puse el cerrojo. Escuché el motor de su camioneta rugir mientras se alejaban quemando llanta. Me senté en mi silla, respirando profundo. Ellos iban a usar a la familia y a los chismes para intentar doblarme el brazo. El hambre de dinero les quitó la vergüenza. Pero se les olvidó que una madre puede darlo todo, pero también puede quitarlo todo cuando se trata de enseñar lo que es la dignidad. El domingo amaneció con un cielo azul clarito, de esos que te dan paz, nada más de verlos. Me puse mi vestido negro más sencillo, el que guardo para las ocasiones especiales, y me acomodé con mucho cuidado mi rebozo de seda. Fui a la parroquia del centro, el lugar donde siempre he buscado consuelo. Dentro de la iglesia, el aire olía a incienso y a las azucenas blancas que adornaban el altar. Escuché el coro y las palabras del Padre sobre la compasión y el perdón. Me sentía tranquila, como si por fin las aguas de mi vida se estuvieran asentando, pero yo no sabía que afuera de esas puertas pesadas de madera me estaba esperando una emboscada de odio. Cuando la misa terminó, la gente empezó a salir al atrio. Se sentía ese ambiente tan nuestro, el olor a tamales calientes y al atole de masa que venden en los puestos de la esquina. Era el momento en que más gente se junta. Justo cuando puse un pie en el primer escalón para bajar a la plaza, me cerraron el paso. No solo estaban Carlos y Megan, también trajeron a la madre de Megan, la señora Esmeralda. Ella siempre se ha sentido de la alta sociedad, llena de perlas y ropa de marca, pero con una mirada más fría que el mármol. La señora empezó a gritar ahí mismo, frente a todos los que me conocen de años. «Mírenla bien», gritó con una voz que rajaba el aire. «Miren a esta mujer que viene a darse baños de pureza a la iglesia. Esta mujer es un diablo que quiere echar a su propio hijo y a sus nietos a la calle por unos cuantos pesos. Es una ambiciosa que prefiere el dinero antes que la sangre. En nuestro México, insultar a una madre, y más frente a la casa de Dios, es algo que nadie hace. La gente que me ha comprado pan durante décadas se detuvo. Los vendedores de tamales dejaron de despachar, todos se quedaron mirando. Y Megan aprovechó el escenario. Se tiró a mis pies, llorando como si de verdad le doliera el alma. Se agarró de mi rebozo y me rogó frente a todos. «Mamá, por favor», me decía entre sollozos fingidos, «no nos quites la casa. Te prometo que ya no voy a hacer mi salón de yoga, pero no dejes que mis hijos duerman en la banqueta. Firma los papeles. Mamá, por el amor de Dios». Carlos estaba ahí, a su lado. No decía nada. Tenía la cabeza baja, fingiendo que le daba mucha pena la situación.
haciendo el papel del hijo sufrido que tiene una madre de piedra. ¿Será cierto?, decían. Doña María se volvió loca por el dinero. Sentí que el suelo se me movía, la vergüenza me quemaba el pecho. Pero en ese momento me acordé de mi cocina manchada de té. Me acordé de mi virgencita tirada a la basura. Y sobre todo, me acordé de ese pulgar azul en la pantalla de mi celular. Me solté de las manos de Megan con una fuerza que no sabía que tenía. No me hice para atrás. Al contrario, subí 2 escalones para quedar más arriba de ellos, donde todos pudieran verme y oírme. Saqué de mi bolsa la carpeta negra con los sellos del notario y mi teléfono viejo. Hablé con una voz que no me tembló ni tantito. Una voz que sonó como las campanas que llaman a misa de gallo. «Escúchenme bien todos», dije apuntando a la señora Esmeralda. «Usted dice que soy ambiciosa de dinero. Y tiene razón. Soy ambiciosa de cada centavo que gané durante 40 años amasando harina mientras ustedes dormían. Soy ambiciosa de mi sudor. Porque no voy a dejar que el patrimonio de mi difunto esposo se tire a la basura en fiestas de tequila y en lujos de una mujer que no sabe lo que es ganarse la vida». Saqué mi teléfono y puse el altavoz a todo volumen. Puse el mensaje de voz que Megan le mandó a Carlos y que yo grabé antes de que el abogado borrara todo. «Carlos, tumba la pared, tumba ese cuarto», decía la voz de Megan en toda la plaza. «Saca a la vieja y mándala a un asilo, que yo necesito mi espacio para el yoga». El silencio que siguió a esa grabación fue más pesado que una losa de panteón. Luego puse el brillo del celular al máximo y le enseñé a las señoras que estaban cerca el mensaje donde me corrían de la casa con un simple like. «Miren esto», les dije. «Así es como este hijo me dio las gracias por 5 años de servirles como criada sin sueldo». Me corrieron con un dibujito en un mensaje de texto. No pensaron en mis nietos cuando me echaron a la calle a las 6 de la mañana. Pensaron en sus espejos y en su orgullo. Ahora que el banco les pide cuentas, ahora sí vienen a llorar a la iglesia. La plaza cambió de color en un segundo. Las señoras que antes dudaban empezaron a gritarles de cosas. «Malagradecidos», les decían. «Vividores», «sinvergüenzas». Unas viejitas de la Asociación de la Vela Perpetua se acercaron y me abrazaron, mientras les reclamaban a Carlos y a Megan que les debería dar pena usar a los niños como escudo para robarle a su madre. La señora Esmeralda quiso arrebatarme el teléfono, pero unos señores del mercado se le pusieron enfrente y no la dejaron. Carlos y Megan tuvieron que irse casi corriendo, bajo las miradas de desprecio de todo el pueblo que antes los respetaba. El padre salió a la puerta de la iglesia. No dijo mucho, pero sus palabras se quedaron grabadas. «La paz de Dios no habita en las casas donde se humilla a quien te dio la vida». Me acomodé mi rebozo de nuevo. Sentí que pesaba menos que nunca. Bajé los escalones con la frente muy alta, caminando entre la gente que me abría paso con respeto. No volteé a verlos ni una sola vez. Hoy no solo gané una batalla legal, hoy recuperé mi nombre y mi honor. Ellos quisieron usar a mi gente para hundirme, pero se les olvidó que en este suelo la verdad siempre acaba saliendo a la luz por más que la quieran enterrar. La casa de Polanco ya se está cayendo, pero mi casita de dignidad tiene los cimientos más fuertes que nunca. Los 30 días pasaron volando, aunque para mí cada minuto tuvo el peso del plomo. Me quedé en mi cuartito, escuchando el tic-tac del reloj de pared y sintiendo cómo el tiempo le cerraba las puertas a mi hijo. Carlos no me llamó más. Megan tampoco. Seguramente se pasaron ese mes buscando dinero debajo de las piedras, rogándole a los amigos de etiqueta o buscando algún milagro que no iba a llegar. El silencio del banco era la señal de que la justicia no tiene prisa, pero siempre llega. Una mañana de lunes, el licenciado Ortega me llamó por teléfono. «María», me dijo con una voz muy seria, «se acabó el plazo. Me informan que Carlos no pudo juntar ni la mitad de lo que debía. El banco ya dio la orden.
Hoy mismo van a poner los sellos de embargo. Me quedé muda un momento. Sentí un vacío en el estómago. No de arrepentimiento, sino de tristeza por ver en lo que se había convertido el niño que yo crié. Me puse mi abrigo gris, mis lentes oscuros, y tomé un taxi hacia Polanco. No iba para burlarme, ni para escupirle su derrota. Iba como quien va a un entierro, para ver con mis propios ojos cómo se acaba una vida construida sobre la mentira y la falta de respeto. Llegué a esa calle de gente rica, donde los árboles siempre están bien podados y el aire huele a dinero. Frente a la mansión de mármol, ya estaban los hombres del banco y un par de patrullas. Me bajé del taxi un poco lejos y caminé despacio. Vi cómo pegaban esas cintas rojas brillantes en el portón de madera fina. Vi cómo ponían esos papeles gigantes que dicen embargado, con letras que parecen gritar el fracaso de una familia entera. En ese barrio tan elegante, ver una casa con sellos de embargo es la vergüenza más grande. Los vecinos, esos mismos que antes brindaban con ellos y les festejaban su buen gusto, ahora estaban asomados por sus ventanas. Unos miraban con lástima, pero otros tenían una risita de burla en la cara. Me di cuenta de que la gente que Megan tanto quería impresionar eran los primeros en disfrutar de su caída. La casa que era el orgullo de mi hijo, ahora era solo un pedazo de propiedad muerta. Megan quería un salón de yoga para sus videos de internet, y ahora no tenía ni un metro de suelo donde pararse derecha. Me quedé parada detrás de un fresno viejo, viendo todo desde lejos. De repente, los gritos empezaron a salir desde adentro. Era una pelea de perros. Megan salió al patio gritando como una loca, aventando maletas y bolsas de marca contra el suelo. «Todo es por tu culpa», le gritaba a Carlos con una voz que ya no tenía nada de refinada. «Eres un bueno para nada. Me dijiste que eras rico. Me dijiste que tu madre soltaría el dinero tarde o temprano. Ahora tengo que volver con mi mamá como una fracasada». Carlos salió detrás de ella. Se veía acabado, con la espalda encorvada y la voz ronca de tanto gritar. «Tú fuiste la que la corrió. Tú fuiste la que me obligó a pedir esos préstamos para tus lujos. Si no fuera por tu maldito like, mi madre todavía estaría aquí. Y esta casa sería nuestra». Su amor se les acabó en cuanto se les acabó la cuenta del banco. Me dio asco verlos. Se estaban mordiendo el alma por el dinero, echándose la culpa uno al otro de una maldad que cometieron juntos. El amor que tanto presumían resultó ser una pintura barata que se cayó con la primera lluvia de problemas. Llegó una camioneta vieja de mudanzas, de esas que cobran barato. Ya no había empleados uniformados para ayudarlos. Vi a Carlos cargando cajas de cartón rotas solo, sudando de vergüenza bajo la mirada de los policías. Vi a Mateo, mi nieto, parado en la banqueta abrazando a su oso de peluche. El pobre niño miraba cómo sus juguetes y su camita eran aventados al camión de cualquier manera. Megan le arrebató al niño del brazo y lo metió a empujones al taxi de su madre, la señora Esmeralda, que estaba ahí con una cara de funeral, sin decir ni pío. Quise correr y abrazar a Mateo, sacarlos de esa pesadilla, pero me detuve. Entendí que si los salvaba ahora, Carlos y Megan nunca aprenderían. Si yo ponía mi dinero otra vez para salvarlos, solo estaría alimentando a los lobos que mañana volverían a morderme la mano. Tienen que tocar el fondo frío de la calle para que entiendan lo que vale el sacrificio de una madre. Cuando la camioneta ya estaba llena y Carlos se disponía a subir, volteó hacia la calle. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Él se quedó tieso, como si hubiera visto a un fantasma. Soltó una caja que llevaba en las manos y se le cayeron todos esos diplomas y reconocimientos de plástico que tanto presumía en su oficina. Me miró con una cara de náufrago, con unos ojos que me suplicaban que lo sacara del hoyo. Megan le gritó desde el taxi que se apurara, que ya no tenían nada que hacer ahí. Yo no me moví. No le dije nada. Solo le hice un gesto leve con la cabeza, un último saludo para el hijo que yo amaba y que ya no reconozco.
Me di la vuelta y me subí al taxi que me estaba esperando. Hay heridas que no se curan con un abrazo cuando ya se rompió el respeto. Hay casas que se caen y no deben volver a levantarse nunca más sobre el mismo suelo de soberbia. El licenciado Ortega me había mandado el comprobante del depósito. El banco ya me había devuelto mis $80,000, más los intereses de propiedad que logramos rescatar de la subasta administrativa. Ya no era una mujer sin casa. Tenía mi dinero, mi paz y mi nombre limpio. Carlos, pensaba yo mientras miraba los edificios pasar. Elegiste tu libertad sin tu madre. Ahora tienes todo el mundo para ti solo, pero ya no tienes hogar. Elegiste un icono azul en una pantalla y hoy recibiste tu pago de mármol frío. La torre se cayó. Pero en mi pecho, yo ya empecé a construir algo nuevo, una casita de verdad, donde nadie me va a correr con un mensaje de texto y donde el respeto será el único idioma que se hable. Me sacudí el polvo de Polanco de mis zapatos y respiré profundo. La justicia del cielo ya había terminado su trabajo. Ahora me tocaba a mí empezar a vivir de verdad. Regresé a la tierra, a lo que siempre debí ser. Con el dinero que el banco me devolvió, compré una casita en un pueblo tranquilo. De esos donde las calles todavía son de piedra y las paredes huelen a cal blanca. No busqué recuperar mi vieja casa rosa, porque esa ya cumplió su ciclo. Esta es una nueva vida, un rincón que solo me pertenece a mí. Puse geranios rojos en el portal. Los acomodé en sus macetas de barro colorado que brillan cuando les da el sol. Colgué la foto de mi esposo y puse a mi Virgencita de Guadalupe en el lugar más bonito de la sala, con una veladora que nunca se apaga. Ahora paso mis tardes hundiendo las manos en la tierra fresca, sembrando rosales y matas de chile para mis salsas. Es una sensación tan distinta. Mis manos, que antes tenían que lavar las sedas delicadas de Megan con miedo de echarlas a perder, ahora tocan la humedad del suelo y se sienten fuertes. Me di cuenta de que la felicidad no era vivir en una mansión con cámaras de seguridad y alarmas ruidosas. La felicidad es esta paz de tener las ventanas abiertas para que entre el aire del monte y escuchar el saludo de los vecinos que pasan por la calle. Aquí nadie me mira como si fuera una sombra o un mueble viejo. En este pueblo soy Doña María. Las señoras se detienen a platicar conmigo sobre el clima o sobre la cosecha. Nos sentamos a tomar café de olla con galletas de canela y nadie me critica por mi ropa sencilla o por mi modo de hablar. Recuperé mi nombre y mi lugar en el mundo. Volví a prender el horno, pero ya no para trabajar hasta el cansancio. Ahora horneo pan para regalárselo a los niños que salen de la escuela y para las fiestas de la parroquia. El olor a cacao y canela inunda mi cocina de nuevo, borrando para siempre ese sabor amargo de la traición que me llevé de la ciudad. Una tarde, cuando el sol ya se estaba escondiendo tras los cerros, el teléfono volvió a sonar. Era Carlos. Escuché su voz y sentí una punzada de tristeza, pero ya no era ese dolor que te dobla las rodillas. Mi hijo me hablaba desde un departamento chiquito y feo en las orillas de la ciudad. Me contó, entre sollozos, que se quedó solo. Megan lo dejó en cuanto se acabó el dinero y se llevó a los niños a casa de su madre. Él estaba hundido en deudas y en una soledad que se le salía por las palabras. «Mamá», me dijo con la voz quebrada, «ya me di cuenta de todo. Extraño tu comida. Extraño el olor de tu incienso. Extraño mi hogar. Por favor, mamá, déjame ir a vivir contigo. Te juro que voy a cambiar». Luego, usó el golpe más bajo. Me dijo que los nietos preguntaban por mí, que ellos estaban sufriendo mucho. En ese momento cerré los ojos muy fuerte. Una parte de mi corazón, esa parte que siempre será madre, quiso abrirle la puerta y salir corriendo a abrazarlo. Pero entonces recordé aquel mensaje. Recordé el frío de las 6 de la mañana cuando saqué mi maleta mientras ellos dormían. Le dije con mucha calma que ya lo había perdonado,
pero que no podía salvarlo. Carlos, le dije, ya tienes 35 años. Ya es hora de que aprendas a caminar por tu cuenta, sin apoyarte en mis huesos y en mi sacrificio. Esta casa es mi refugio, el lugar donde por fin soy yo misma. Puedes venir a visitarme de vez en cuando, pero no vas a traer tu caos ni tu ambición a este portal. Elegiste tu libertad sin tu madre. El día que enviaste ese mensaje, ahora tienes que aprender a vivir con ella. Colgué el teléfono sin dejar que me convenciera con su llanto. No le di ni un peso de mis ahorros. Ese dinero es mi fondo de dignidad, no un fondo de rescate para sus malas decisiones. Era una sombra firme, derecha. Entendí que amar a los hijos es darles alas, pero amarse a una misma es mantener los pies bien puestos en la tierra. Carlos creyó que el like de su mujer era el poder absoluto. Hoy, desde su ruina, entiende que el verdadero poder es el de una madre que sabe decir basta. Una tarde de domingo, mientras tomaba un chocolate caliente en los portales de la plaza, me encontré con la tía Carol. Ella era de las que más me presumía sus lujos en Polanco y la que puso un pulgar arriba cuando me corrieron. Se veía marchita, con su ropa de marca ya desgastada. Se acercó a mí con una sonrisa falsa, queriendo hacerse la aparecida como si nada hubiera pasado. María, me dijo con una voz melosa, qué bien te ves. Qué lástima lo de Carlos. Pero me enteré que te quedaste con un buen dinerito del banco. Tú sabes que la familia está pasando por un momento difícil. ¿Por qué no abres un fondo de emergencia como los de antes para ayudar a los sobrinos? La miré a los ojos, con una paz que casi la hizo retroceder. Le sonreí despacio y le dije que ya lo había hecho. Le dije que ese fondo se llamaba mi fondo para el futuro y que la llave solo la tenía yo. Me levanté, pagué mi cuenta y la dejé ahí parada, con su falsedad atragantada en la garganta. Ya no me importaba lo que dijeran. A veces abro el teléfono y veo la foto que Carlos me mandó en Navidad. Están él y mis nietos frente a un arbolito barato. Intentan sonreír, pero sus ojos están apagados, llenos de una ausencia que el dinero no puede llenar. Megan ya se casó con otro, buscando quien mantenga sus aires de grandeza, y dejó a los niños a cargo de Carlos. Me da pena, sí, pero mantengo la foto ahí para no olvidar. La bondad que no tiene límites no es amor, es permitir que el mal crezca. Esta es mi lección para todas las madres que me escuchan. Nos enseñaron que tenemos que dar hasta la última gota de sangre por los hijos. Nunca entreguen la llave de su casita ni sus ahorros por una promesa de cuidados que se puede borrar con un mensaje de texto. Amen a sus hijos con todo el corazón. Pero guarden siempre un camino de regreso para ustedes mismas. Y para los hijos que oyen esto, entiendan algo. Cuando forman una familia nueva, no tienen que quemar sus raíces. Un hombre que deja que humillen a su madre es un hombre que ya perdió el alma. La ambición es como el agua de mar. Entre más tomas, más sed te da. Megan quiso quitarme un cuarto para su yoga y terminó perdiendo la casa entera. Se llama justicia divina y siempre llega, a veces por la mano de la ley y otras por el peso del propio destino. Ahora estoy aquí, sentada en mi mecedora vieja frente al jardín. Veo cómo los últimos rayos del sol pintan de naranja las montañas. Mi cuenta de banco está tranquila, mi conciencia está limpia y mi corazón está en paz. No soy la villana de su historia. Soy la mujer que por fin se atrevió a salir de ella. El silencio que me rodea no es soledad. Es la libertad más pura que he sentido en toda mi vida. Me llamo María. Fui una madre sin techo, despreciada por los que más amaba, pero hoy soy la dueña de mis días y la reina de mi propia casita. Y eso, queridos míos, es un tesoro que vale mucho más que cualquier mansión de mármol en la ciudad. Mi historia termina aquí, pero mi vida apenas está empezando de verdad. ¿Y tú qué piensas de la decisión de esta madre?
Si estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho lo mismo o habrías tomado otro camino? De verdad leo cada mensaje, porque muchas veces las reflexiones de ustedes también ayudan a otras personas que están pasando por algo parecido. Si esta historia te hizo pensar un poco en la familia, en el respeto y en el valor de una madre, regálale un like al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos muy pronto en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio, un lugar donde compartimos historias para acompañarnos a lo largo de los años y recordar que, incluso después del dolor, siempre se puede volver a encontrar paz y fortaleza en el corazón.